Hermanos, damos gracias a Dios por esta mañana en que nos permite estar aquí en su casa para adorarle y glorificarle. Y ahora en este momento vamos a oír su palabra. Quiero invitarles a buscar en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versos del 9 al 15. Colosenses capítulo 2, versos del 9 al 15. Aunque nuestro mensaje está basado en los versos del 11 al 15, quiero leer desde el 9 para podernos ubicar correctamente. Dice así la palabra: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre, gracias por tu infinito amor y por tu misericordia. Mira tu palabra, Señor. Queremos rogarte que tú nos ayudes a exponerla con sabiduría y permite que tu palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones. Ayúdanos en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo pedimos esto con el perdón de nuestros muchos pecados y faltas. Amén. Por algún tiempo he estado mirando esta carta y he estado compartiendo con ustedes. Reconozco que es una carta que ha cautivado mi alma, ha llenado mi corazón. Pero como ha pasado algún tiempo desde la última vez que tuve la oportunidad de hablarles, quiero repasar el camino que hemos recorrido. Esta carta es una excelente defensa del apóstol Pablo ante los peligros que acechan la iglesia de Colosa. Y al parecer no solo a ella, sino a las vecinas, por lo que se le pidió que la debían leer también. ¿Cuáles eran esos peligros que de modo explícito Pablo argumentó? ¿Son estas desviaciones tan propias de aquella iglesia, de aquellos tiempos o de aquellas personas? Pablo en el capítulo 2 presenta 5 asechanzas que no son exclusivas de aquellos cristianos ni de aquella iglesia y mucho menos de aquellos tiempos. Pablo pone a la iglesia en estas líneas como la víctima de ciertas situaciones. Y ahí él nos habla de las palabras persuasivas, de la filosofía, del legalismo, del misticismo, del ascetismo. Ahí él aborda cada uno de estos problemas, cada una de estas corrientes que se estaban introduciendo en la iglesia de Colosa y que estaban haciendo daño a aquella congregación. Y es importante que también nosotros como cristianos hoy en día podamos sacar de esto enseñanzas para nuestras vidas, porque nosotros no estamos exentos. Hay filosofías, hay corrientes, hay falsas doctrinas que pueden ser introducidas en nuestros días en la iglesia y que pueden hacerle daño, que pueden dividir totalmente la iglesia del Señor. Si nosotros amamos al Señor, es necesario que estemos atentos con relación a cada una de estas cosas y con relación a estas enseñanzas que Dios ha tenido a bien dejarnos escritas ahí en su palabra. Esta carta tiene dos perspectivas. La primera tiene que ver con la obra y la persona de Cristo, y la segunda con lo que esa obra produce en nosotros. Estas son dos cosas que nosotros podemos ver en esta carta. La obra de Cristo, la importancia de su obra como Salvador, como Dios
manifestado en carne y lo que produce la obra de Cristo. Porque a veces existe el error de confundir estas dos verdades o de invertir estas verdades, y entonces caemos en lo que es la salvación por obra. Entre estas dos verdades hay una tensión que no puede ser pasada por alto. No podemos llegar a las obras sin la obra de Cristo, y de igual manera la obra de Cristo nos conduce a obrar. Para nosotros poder obrar, primero Cristo tiene que haber obrado en nuestro corazón. Primero Cristo tiene que habernos alcanzado para entonces nosotros poder obrar. Ahora día el pastor hablaba de esto y él decía algo así: para poder obrar, primero tienes que ser servido por Dios. Para nosotros poder obrar, primero tenemos que ser servidos por Dios, tenemos que ser alcanzados por Dios, tenemos que ser redimidos por Dios. De otra manera, nosotros no lo podemos hacer. De otra manera, nosotros caemos en el error que caen muchos, de confundir la salvación y de predicar una salvación por obras. Es por eso que nosotros tenemos que mirar atentamente a lo que Dios nos dice ahí en su palabra. En este capítulo, Pablo comienza con el apelativo siguiente: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y pudiéramos pensar sobre esta palabra, lucha. Ahora, lucha no implica guerra, no implica pleito, no implica contienda, sino que significa agonía, padecimiento. Pablo padecía por la iglesia, porque él quería que la iglesia estuviera firme, que la iglesia estuviera en la verdad. Y por eso había agonía, había lucha, había sufrimiento ahí en la vida del apóstol Pablo, porque era un siervo preocupado por Dios y por su obra. Era un hombre que Dios había llamado verdaderamente a realizar la obra. Dios le había llamado a ser un predicador del evangelio. Y cuando se habló con Ananías, se le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de reyes y de los gentiles y de los hijos de Israel. Ve que yo le mostraré cuán necesario es sufrir por mí. Y el apóstol sufría cuando él veía que las iglesias estaban siendo confundidas, que en la iglesia se estaban metiendo corrientes extrañas, que lo que hacían era proclamar una verdad que no era la verdad que Dios verdaderamente había revelado. El apóstol Pablo fue un hombre tremendo. Fue un hombre que Dios usó grandemente. Ahora la iglesia de hoy no necesita guerreros que usen trajes de combates, ni entren en un templo, en un carro camuflado. No, la iglesia de hoy necesita hombres verdaderos, hombres llamados por Dios, que puedan enfrentar los peligros que acechan contra la iglesia, que puedan hacerle frente a las falsas enseñanzas que hoy atentan contra la iglesia del Señor Jesucristo. Los verdaderos hombres que Dios llama siempre van a estar dispuestos a hacerle frente a las herejías. Van a estar dispuestos a dar su vida por predicar el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Lo hemos visto en la historia, lo tenemos en la palabra de Dios, pero lo hemos visto también en el transcurso de la historia. Como hombres que Dios llamó fueron capaces de dar su vida, de no claudicar por mantenerse en pie con relación a su fe en el Señor Jesucristo y por defender la verdad que le había redimido. Y así hoy en día también se necesitan hombres. Y pienso en el Señor Jesucristo, allí en la cruz. Pero antes de llegar a la cruz, Jesús estuvo en Getsemaní. Fue a orar, invitó a sus discípulos a orar. Y ahí se nos habla que Jesús estuvo en gran agonía. Porque Jesús sabía lo que le esperaba. Jesús sabía que en la cruz Él iba a llevar el pecado
de la humanidad. Era una experiencia bien difícil. Dice la Biblia que de Jesús caían, sudaba grandes gotas de sangre. Y dice la palabra de Dios que se envió un ángel para fortalecerle. Así son los hombres de Dios, como el apóstol Pablo. En medio de las luchas de la iglesia, en medio de los conflictos, en medio de cualquier falsa doctrina que se esté introduciendo en la iglesia, le van a hacer frente de esta manera. Le van a hacer frente en oración. Y va a haber dolor, va a haber agonía ahí en sus corazones, porque saben lo que se está exponiendo. Se está exponiendo la obra de Dios. Va a estar expuesta de una división. Va a haber cristianos expuestos a ser dañados en su fe. Y un verdadero siervo de Dios siempre va a sufrir eso. Pero los tiempos han cambiado. Las expectativas ahora son diferentes. Aquellos que se llaman siervos de Dios, aquellos que debían defender el rebaño, ahora son lobos rapaces. Son leones que, lejos de quererle hacer bien a las almas que andan buscando, le hacen mal y se aprovechan de ellas. Les roban, las matan, las muerden, las envenenan. Son hombres corruptos, dice la Biblia, que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Hay hoy en nuestros días muchos llamados siervos de Dios que están en esa condición. Se están aprovechando del rebaño de Dios. Pero eso es hasta un día. Eso es hasta un día. Hasta que el Señor los llame. Porque todos vamos a dar cuenta delante de Él. Y la Biblia dice, ay de aquellos, ay de aquellos que hayan hecho la obra de Jehová indolentemente. Ay de ellos. Y esas personas, esos líderes, esos llamados siervos de Dios, hacen la obra de Dios de una manera indolente. No les preocupa realmente la iglesia. Lo que les preocupa es aprovecharse de ellos, enriquecerse a costa de ellos, pero no aman verdaderamente a la iglesia. Dios nos libre a nosotros de eso. Dios nos guarde y nos ayude para que siempre podamos ir en pos de su palabra. Para que como iglesia todos nosotros podamos ser fieles a cada una de las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Pablo sufría por la iglesia de Colosa y por todas las iglesias. Ahora el punto de partida de Pablo es que nosotros estamos completos en Cristo. Ahí en Colosa había lo que después en la historia se conoció como el gnosticismo. Estaba comenzando a resurgir este movimiento y estaba infiltrándose ahí en la iglesia. Y este movimiento estaba haciendo daño. Y ellos enseñaban que Cristo no era Dios. Ellos enseñaban que necesitaban un conocimiento superior para poder ellos realmente ser salvos. Pero el apóstol Pablo fue directo y les enseñó a esta iglesia que ellos estaban completos en Cristo. No necesitamos otra cosa, mis hermanos. Lo único que nosotros necesitamos es a Cristo, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Y solo en Cristo nosotros podemos tener vida. La vez anterior hablé de lo siguiente, completo porque Cristo es el fundamento. Cristo es el fundamento de nuestra vida cristiana. Nuestras vidas tienen que estar edificadas únicamente en Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien quiere quitar ese fundamento, está equivocado. Está en contra de la obra de Dios. Puede decirlo así. Es alguien que quiere aprovecharse del rebaño de Dios. Vimos también que estamos completos porque Cristo es nuestra estructura. Y estamos completos porque Cristo es nuestra confirmación. Es decir que nosotros estamos completos en el Señor Jesucristo.
Es importante entonces que recordemos esto. En las luchas de la fe es válido exhortarnos con el mayor de todos los argumentos. Estamos completos en Él. En las luchas de la fe es válido exhortarnos con el mayor de los argumentos. Estamos completos en Él. No necesitamos otra cosa. Ya nosotros estamos completos en Cristo. No necesitamos irnos detrás de la filosofía. No necesitamos irnos detrás del legalismo. No necesitamos irnos detrás de ninguno de los ismos que existen en nuestros días. Cristo es suficiente para salvarnos. Cristo es suficiente para perdonarnos. Cristo es suficiente para redimirnos. Y eso es lo que el apóstol Pablo continúa diciendo en esta carta. Ahí en el verso 11 va a hablar acerca de esto. Estamos completos en Él porque solo Cristo es quien nos libera del pecado. Pablo va a estar hablando acerca de esta liberación que nosotros tenemos en Cristo. Por eso es que podemos decir que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación porque Cristo nos ha liberado de nuestro pecado. Cristo nos ha liberado de nuestras maldades. Y dice el verso 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ser completos es estar equipados con todas las cosas necesarias para la salvación. Completo indica que tenemos todo lo requerido en Cristo, que no necesitamos nada más. Ya en Cristo nosotros estamos completos. Recuerden que el problema en Gálatas también era así. Allí en Gálatas el judaísmo enseñaba que Cristo, sí, pero que había que añadir algo más, que había que obedecer la ley, porque Cristo no era suficiente. Pero la enseñanza bíblica es que en Cristo nosotros estamos completos. En Cristo nosotros hemos sido redimidos totalmente. La salvación es nuestra por fe, pero aún no la disfrutamos en su forma más plena. Eso sucederá cuando estemos nosotros con Cristo glorificados. Pero ya es nuestra posesión, es mía y estamos disfrutándola, pero la vamos a disfrutar a su plenitud cuando estemos con el Señor. En Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 3, se nos dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva. ¿Quién nos hizo renacer? Dios. Es Dios quien nos da la salvación. Es Dios quien nos rescata, quien nos redime, quien nos perdona. Eso es lo que está diciendo ese texto. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora dice que esta salvación está reservada para aquellos que han creído en Él, para aquellos que han sido rescatados por Él, y que somos guardados para esa experiencia. No en mi fuerza, no en mi habilidad, sino que somos guardados por el poder de Dios. Los gnósticos enseñaban que ellos necesitaban un conocimiento extra. Ellos necesitaban algo que no tenían, pero Pablo les aclaró: ustedes no necesitan nada, ustedes nada más necesitan a Cristo. Tener un entendimiento correcto de quién es Cristo y de su obra. Cuando nosotros entendemos correctamente quién es Cristo y cuál es la obra que Él ha hecho, entonces podemos estar tranquilos, podemos estar en paz y saber que no hay ninguna condenación. Saber que nosotros estamos seguros, no por mi obra, no por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo. Dice este texto, somos guardados por el poder de Dios. Dios es el que nos guarda.
para esa salvación que ya es nuestra, que ya disfrutamos, pero que en su forma gloriosa la disfrutaremos cuando estemos con Él. De igual manera el apóstol Pedro en la segunda epístola dice lo siguiente, en el verso 3 y 4 del capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la santidad, a nuestra relación con Dios, no las hacemos nosotros. Dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, cuando nosotros conocemos a nuestro Cristo y su obra, hermanos, nosotros podemos estar seguros, nosotros podemos estar tranquilos, porque es fiel el que ha prometido, es fiel el que ha prometido, y Él nos va a guardar a nosotros en todo tiempo. Y eso es lo que necesita la iglesia, un mayor conocimiento de ese Señor, conocer su obra, conocer lo que Él ha hecho. Eso trae seguridad a nuestras vidas. Cuando nosotros conocemos y entendemos la obra de Cristo, puede haber seguridad en nuestras vidas. El pasaje que leímos, el verso 11, nos habla aquí acerca de la circuncisión. La circuncisión era el rito típico del judaísmo. Es una operación de cirugía menor donde se aplica el cuchillo a la carne del prepucio del hijo varón. Espiritualmente significa la muerte a la carne o el quitar la naturaleza mala, corrompida e irregenerada del hombre. Pero un problema, el pueblo judío quedó absorto con la ceremonia literal, pero descuidó su significado espiritual. Dios le había hecho a Abraham una promesa que le iba a dar un hijo. Y ya Abraham era de edad avanzada. Pero Dios siempre es fiel, hermano. Y Dios cumple lo que promete. Y ahí en Génesis capítulo 15, verso 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, fue justificado. Abraham fue justificado por la fe. En la carta a los Hebreos podemos encontrar esto también, que Abraham fue justificado por la fe. Y los creyentes del Antiguo Testamento, todos fueron justificados por la fe. La fe en la promesa de que un día iba a venir el Salvador, iba a morir allí en la cruz por los pecados. La fe en ese Mesías, en ese enviado de Dios. Ellos se salvaban con esa fe al futuro, a ese hecho histórico que iba a suceder un día. Ahora nosotros acá miramos hacia atrás a ese hecho histórico del sacrificio de Cristo, pero tanto nuestra salvación como la de ellos es únicamente por medio de la fe. Es a través de la fe, del creer verdaderamente en el Señor Jesucristo. Pero los judíos, allí Dios le había dado esta señal a Abraham como señal del pacto. La circuncisión era la señal del pacto que Dios hacía con él. Y los judíos quedaron en el transcurso de la historia, se quedaron en el rito externo, pero olvidaron el verdadero significado espiritual que fue también anunciado allá en el Antiguo Testamento. Y yo quiero leer ahí en Deuteronomio capítulo 10, en el verso 16, lo siguiente. Deuteronomio 10, verso 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y también pudiéramos leer el 30, Deuteronomio 30, el verso 6 también. Y dice lo siguiente, 36.
Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Si nosotros nos fijamos, aquí no está hablando de la circuncisión. Pero fíjese lo que dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Está hablándonos no de la circuncisión que se hacía a los niños al nacer, sino que nos está hablando de la circuncisión en el corazón. En otras palabras, está hablándonos de la obra salvadora de Cristo en las vidas de las personas. De eso es que nos está hablando. Y eso es lo que el apóstol Pablo también tiene en mente aquí en este pasaje cuando habla de la circuncisión. Dice, no hecha a mano. Es una circuncisión no hecha a mano. No es por los hombres, sino que es Dios quien la hace. ¿Cómo? Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es una referencia a la obra redentora de Cristo en favor nuestro. Este texto no se refiere a la circuncisión física, sino que nos habla de una circuncisión espiritual. Cada creyente circuncidado en la circuncisión de Cristo, esta es una referencia a su muerte en la cruz del Calvario, al perdón del pecado. Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. La circuncisión fue una señal, fue un sello de que él había sido ya justificado. La circuncisión es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y esa es la obra de Dios en el corazón de los hombres. Es por eso que nosotros decimos que nadie puede ser salvo sin la intervención de Dios. Nadie puede ser salvo. ¿Por qué es que no puede? Porque el hombre no quiere saber de Dios. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Y este pasaje nos lo dice también. Dice, una circuncisión no hecha a mano. No es algo externo, hecho por los hombres, sino que es Dios quien lo hace, quien cambia nuestra vida, quien nos da una nueva naturaleza, para que entonces nosotros podamos obedecerle, como se decía ahí en Deuteronomio 36, para que podamos obedecer y temer a Jehová nuestro Dios. Solo si hay un cambio de nuestra naturaleza, solo si Dios obra la redención en nuestras vidas, entonces nosotros podemos obedecerle. Antes no lo podemos hacer de ninguna manera. Y ahí en Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, quiero leer este pasaje porque es clave. Romanos 2, el verso 28 y el verso 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y el 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Es decir, que se nos está hablando de algo espiritual en nuestras vidas, de la obra que hace Cristo en nuestros corazones. ¿Debemos los creyentes hoy ser circuncidados como una señal? No, lo dice ahí, la circuncisión como una señal externa. No necesitamos de eso. Lo que nosotros necesitamos y es lo que tenemos los creyentes es la circuncisión espiritual, la que es en el corazón. Esa es la que todos nosotros tenemos y es la que necesitan aquellos que aún no han sido alcanzados por la sangre de Jesucristo. Los cristianos hemos sido justificados únicamente por la fe en el Señor Jesucristo. Hemos sido justificados, hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo. Así que en nuestra salvación, nuestras obras no cuentan. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a estos creyentes. No cuentan las obras nuestras en la salvación. Somos justificados por la obra de Cristo, por la circuncisión de Cristo en nuestros corazones. Eso es lo que nos justifica a nosotros. Cualquier otra cosa es vana.
Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Recuerden que el gnosticismo era una mezcla de filosofía oriental, de judaísmo, de misticismo. Era un movimiento era un sincretismo religioso. Era una mezcla lo que había allí. Y ahí ellos promovían esta cuestión también de la salvación por las obras. Y por eso Pablo aclara que solo somos redimidos por el Señor Jesucristo. Sigue diciendo el pasaje en el verso 12. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, que el apóstol Pablo también habla acerca del bautismo. El bautismo habla de la sepultura del viejo hombre. La enseñanza aquí gira en torno a que todo es en Él, todo es en Cristo, no en nosotros. Todo lo que demanda nuestra perfección es perfecto por medio de la obra de Cristo, su muerte perfecta, su bautismo perfecto, su resurrección perfecta. Y el bautismo nos recuerda eso, nuestra unión con Cristo, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que nos recuerda. Ahora, estamos aquí hablando del bautismo espiritual, de lo que sucede en nosotros cuando creemos en ese momento. A partir de ese momento que usted cree sinceramente en Cristo, usted es un hijo de Dios, usted ha sido justificado, usted ha sido perdonado, usted ha muerto al pecado en Cristo, usted ha resucitado también en Cristo, usted es un heredero del reino de los cielos. Todo en Cristo. No en nosotros, sino en Cristo. Y el bautismo que nosotros realizamos en agua, lo que nos recuerda es esa realidad espiritual. Eso que ha pasado ya en nuestras vidas. Que morimos al pecado y que resucitamos a una nueva vida, a una vida en obediencia a Cristo. Y que nos recuerda también acerca de nuestra esperanza, de nuestra resurrección. La muerte de Cristo fue la muerte de nuestros pecados. La resurrección de Cristo fue la vivificación de nuestras almas. Ahí en Romanos 6, versos 3 al 4, nos habla de esto. Yo no lo voy a leer, el pastor ha estado predicando últimamente, estuvo predicando sobre este pasaje. Ahora, el bautismo en agua es la representación de lo que Cristo hizo en mi vida. Es la representación de la redención que ya Cristo obró en mi corazón. Eso es lo que nosotros anunciamos cuando nos estamos bautizando. Lo que ya pasó en nuestro interior. Es un cambio en nuestra naturaleza. Dios nos ha impartido una nueva naturaleza a nosotros. Y por eso es que sentimos el deseo de obedecer al Señor. Por eso dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nuestros pecados han sido perdonados, es lo que está diciendo. Nuestra culpa ha sido quitada. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Fíjese, Cristo. Nosotros no podemos quitar a Cristo, porque si quitamos a Cristo, lo quitamos todo. Y si de este pasaje nosotros quitamos a Cristo, se queda sin significado. Ahora, nosotros necesitamos verdaderamente estar seguros de que estamos en Cristo. De que realmente nosotros hemos sido redimidos por Cristo. De que nosotros verdaderamente tenemos fe en el Señor Jesucristo. El Señor murió para llevar nuestros pecados. Tu condenación Cristo la llevó en la cruz. Siempre debemos pensar eso. Mi condenación Cristo la llevó en la cruz. El Señor resucitó. Cristo resucitó y como Él es nuestro representante, nosotros también resucitamos con Él. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. La resurrección de Cristo asegura mi resurrección. Y dice la Biblia ahí en Juan 14, el verso 19, Juan 14, verso 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
porque Él vive, nosotros también viviremos, mis hermanos. Todo es en Cristo. Todo es por medio de Cristo. Ahí en 2 de Corintios, el capítulo 5, voy a leer el verso 18. Ya cité parte de este pasaje, pero quiero leer el verso 18. El verso 18 no, el verso 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso decíamos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, este texto es un reto tremendo. Dice que nosotros, ¿para quién tenemos que vivir? No para mí, no para los que me rodean, no para mis compañeros de trabajo, de estudio. Nosotros debemos vivir para Cristo. Nosotros tenemos que vivir para Cristo, en obediencia a Cristo. Nosotros a quien tenemos que agradar es a Cristo, no a los hombres. Ahora, este sentir no es nuestro. Eso lo pone Dios en nuestro corazón por la regeneración, hermanos míos. Por eso dice la palabra que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es el que hace esa obra en nuestros corazones. Dios es el que hace la obra de la redención en nuestras vidas. Ahí en Romanos capítulo 5, y ahorita salía este pasaje, Romanos 5, se nos dice lo siguiente, en el verso 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué maravilloso el saber que en Cristo nosotros hemos sido reconciliados con Dios y que hemos sido salvos de la ira de Dios. De manera que en nosotros no hay ninguna condenación. Ahora, volvemos al pasaje de Colosenses, ahí al verso que nos ocupa. Verso 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Resucitados con Él en el bautismo, pero dice algo. Dice: mediante la fe que le levantó a Él de los muertos. La fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es decir, que nuestra fe es un don de Dios, es dada por Dios, pero esa fe se basa también en el mismo Dios. Dice que la fe está en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nuestro Dios es un Dios de poder. Es por eso que uno de los atributos de Dios que nosotros encontramos en su palabra es que Él es todopoderoso. O pudiéramos decirlo de otra manera: Dios es omnipotente. Quiere decir que no hay nada imposible para Dios. Dios tiene todo el poder. Y si nosotros nos vamos a levantar un día de entre los muertos, no es por nosotros, sino es por el poder de Dios que también levantó al Señor Jesucristo. Así que nosotros podemos estar tranquilos sabiendo que nuestro Dios es un Dios de poder, que nuestro Dios es un Dios fiel, que para Dios no hay cosas imposibles. Dios obra nuestra regeneración. Dios perdona todos nuestros pecados. Dios quita la ira hacia nosotros en Cristo. Pero Dios también es el que nos dará a nosotros vida eterna, es decir, cielo nuevo y tierra nueva. Y esa es nuestra esperanza. Y esa esperanza debe consolarnos a nosotros, debe motivarnos a nosotros a seguir adelante. Estamos completos en Él porque solo Cristo pudo cancelar todas nuestras deudas. Toda la deuda que nosotros teníamos con Dios, en Cristo son canceladas. Porque nosotros teníamos una gran deuda con Dios, quiero decírselo. Todos nosotros, dice la palabra, somos pecadores. Dice la palabra que nosotros siempre de continuo buscamos
el mal. Dice la palabra que Dios está airado con el impío todos los días. Y eso éramos nosotros en algún momento. Éramos impíos. Estábamos en contra de Dios. Pero todos nuestros pecados en Cristo, fíjese, en Cristo han sido perdonados. Si nosotros hemos creído en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra deuda ha sido cancelada. Dice ahí el verso 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, el apóstol Pablo les recuerda ahí a los colosenses, dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Es decir, que en un tiempo los colosenses estaban ajenos a la vida de Dios. Vivían y se deleitaban en su pecado, haciendo lo que era contrario a Dios, violando la ley de Dios. Pero el apóstol Pablo es claro, dice, en otro tiempo, pero ahora dice, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Es decir, que en Cristo los colosenses recibieron vida. En Cristo los colosenses recibieron el perdón de sus pecados. Qué maravilloso es saber que todos mis pecados han sido perdonados. Mis malos pensamientos, mis mentiras, todo pecado, mis engaños, todo pecado. Aquello que quizás yo no quiero que alguien sepa, pero que Dios sí sabe, en Cristo han sido perdonados. No importa cuán grandes puedan ser nuestros pecados, en Cristo hay perdón para ellos, porque Él es un Salvador eficiente. En Cristo nosotros podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo ahí a los colosenses, que ellos no se dejaran engañar por aquellos que decían que hacía falta un conocimiento diferente, sino que en Cristo ellos habían sido ya perdonados. En Cristo ellos tenían vida, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Nosotros no tenemos que buscar vida eterna en otro lugar. Nosotros estamos satisfechos en Cristo, hermanos míos. Estamos completos en Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo ahí a esta iglesia. Que miraran a Cristo. Que entendieran su obra y su persona, para que ellos se dieran cuenta de las bendiciones que ellos habían recibido. Son muchas las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo. Pero a veces por nuestro desconocimiento de la palabra de Dios, vivimos en tristeza por no conocer lo que Cristo tiene para nosotros. Lo que Dios nos ha revelado ahí en su palabra. Es necesario conocer a Cristo y a su obra. Y eso en medio de las luchas y en medio de los problemas hará que nosotros podamos estar en paz. Porque no descansamos en nuestra habilidad ni en nuestros recursos, sino que vamos a estar descansando únicamente en Cristo, que es nuestro Dios, porque en Él estamos completos. El verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La obra de Cristo, hermano, es anular el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahí en la cruz, Él anuló esto. Era un certificado de deuda que se escribía a mano, por la cual un deudor se declaraba endeudado. Ese es el acta de los decretos. Dice que había contra nosotros, es significativo que nuestras deudas nos involucran de manera activa, son en nuestra contra. Esa acta de los decretos era contra nosotros. Dice el texto que nos era contraria. No solo son desfavorables, sino que de manera explícita se nos exponen. Dice el documento de deuda en contra nuestra, describe la ley. En cierto sentido, los 10 mandamientos eran en contra de nosotros, condenándonos porque no los guardábamos a la perfección, ni tampoco la ley ceremonial. Ahora en la cruz, Cristo dio una obediencia perfecta.
a su ley. Por eso ahí cuando leemos Mateo, las bienaventuranzas, dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque ningún hombre es capaz de darle una obediencia perfecta a la ley de Dios. La ley de Dios es buena, dice la Biblia. La ley de Dios nos revela el carácter de Dios. Nos habla de nuestro Dios. Y ella es buena. Los malos somos nosotros, que no podemos darle una obediencia perfecta a la ley de Dios. Porque dice la Biblia que cuando violamos un mandamiento, los violamos todos. Pero Cristo sí obedeció de manera perfecta a la ley. Y su obediencia perfecta ha sido cargada a mi cuenta en la cruz. Por eso es que el acta de los decretos ha sido anulada. La ley no me condena, porque Cristo la obedeció por mí en la cruz. Él le rindió una obediencia perfecta en su vida y en la cruz. Nosotros fuimos liberados de la condenación de la ley. La ley es buena y nosotros miramos a la ley como una norma de vida. Pero realmente nosotros no le podemos dar una obediencia perfecta por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Ahora la palabra que se usa ahí para anular es borrar frotando. Borrar frotando. Cristo ha borrado nuestra deuda. Ha cancelado nuestra deuda. Qué maravilloso que alguien pueda hacer eso por nosotros. A veces no le damos valor. Quizás si nos dijera, no, tienes una deuda de $10,000 y de repente nos llaman y nos digan, mira, la deuda ha sido borrada. Brincamos de alegría y de regocijo. Pero esta es una deuda mayor. Esta es una deuda mayor porque tienes implicaciones eternas. ¿Dónde estarás tú en la eternidad? Si tu deuda no es cancelada aquí, ¿dónde estarás tú en la eternidad? La Biblia habla de un lugar de tormento llamado infierno. Ahí van a ir todos aquellos que no han creído en el evangelio de la gracia de Dios. Todos aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo van a ir a la condenación eterna. Dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y a veces no le prestamos atención a estas palabras. Pero es importante que nosotros miremos a ellas. Nuestra deuda ha sido cancelada. De manera perfecta aquí Cristo quitó de en medio todo lo que nos acusaba. Pero no solo eso, sino que lo clavó en la cruz. O sea, Él asumió nuestra deuda en la cruz del Calvario. Él asumió allí mi deuda. Quitó el poder que tenía el pecado para condenarnos. Solo el sacrificio de Cristo en la cruz hizo posible la cancelación de nuestras deudas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice Isaías 53, versos 6, 7 y 10. Dice que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Cristo el pecado de cada uno de nosotros. Y ahí en Romanos, en el capítulo 8, verso 31, un pasaje bien conocido, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada, hermanos, nos puede separar del amor de Cristo. Nada. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más el que aún también resucitó. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si nosotros estamos en Cristo, nadie nos puede acusar. Nadie nos puede acusar. Dios es maravilloso. Dios es precioso con nosotros. Y estamos completos en Él porque solo Cristo ha derrotado en la cruz el imperio de Satanás. Cristo en la cruz venció a Satanás. Dice el verso 15 de Colosenses 2, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás existe y sus demonios, y no debemos tomar esto a la ligera, no. Pero sí debemos saber algo, que nosotros estamos protegidos en Cristo, hermanos míos. No debemos tener ningún temor, porque Él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Por eso dice la Biblia que ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Por eso es que nosotros no tenemos que tenerle temor a nada. Como dice ahí ese mismo pasaje de Romanos 8, que nos habla de esto. Ni a lo presente, ni a lo porvenir, ni lo alto, ni a lo profundo, ni a la muerte, a nada. Nosotros debemos tener temor, porque nuestras vidas están en Cristo. Nuestras vidas están aseguradas en Dios. Entonces nosotros podemos descansar en el Señor. Ahí en 1 Corintios, el capítulo 15, el verso 57, nos dice algo que es significativo y que nosotros los cristianos no debemos perder de vista. Dice el verso 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Gracias a Dios que por medio de Cristo nosotros podemos ser vencedores. Y el apóstol Pablo ahí, hablando a los efesios, les dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, que en quién nosotros vamos a buscar fortaleza para vivir en este mundo. En Cristo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Solo en Dios nosotros podemos estar firmes. Pero él dice algo más después. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que nosotros no podemos ignorar que Satanás es un ser real y sus demonios. Aunque Satanás ha sido vencido ya en la cruz, pero todavía él trata de dañar. Todavía él trata de hacer daño y de confundir a los hijos de Dios. Tiene una acción limitada, pero él la tiene. Hasta que al final de los tiempos, entonces, será echado en el lago de fuego, como dice la palabra de Dios. Su derrota fue sellada allá en la cruz. Él está derrotado. Fue vencido allí en la cruz. Por eso nosotros tenemos que estar tranquilos únicamente en el Señor Jesucristo. Ahí en 1 de Juan 4:4 se nos recuerda, dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos míos, no tenemos que tener ningún temor y debemos estar seguros de las promesas de Dios, de la salvación que Dios nos ha dado. Podemos estar seguros en eso. La Biblia nos da palabra con relación a esto. Dice: mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos seguros en Cristo. El Padre es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ahora, las ovejas son aquellas que oyen la voz del pastor. Son aquellas que siguen la voz de su pastor, la voz de Cristo. Pero eso debe consolarnos a nosotros y debe darnos fuerza el saber que no hay condenación para nosotros, hermanos, sino que en Cristo nosotros hemos sido liberados y en Cristo nosotros hemos sido asegurados hasta el fin del mundo. Que ninguna circunstancia, nada en este mundo nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay que temer si estamos en Cristo, porque Él ha despojado y desarmado a los principados y a las potestades. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo ahí a esta iglesia de Colosas. Ustedes, si están en Cristo, no tienen que tener ningún temor. En Cristo están seguros. En la cruz, Cristo desarmó por completo a Satanás y determinó su derrota definitiva sobre las huestes de maldad. En las luchas de la fe es válido exhortarnos con el mayor de todos los argumentos. Estamos completos en Él. Nosotros estamos completos en Cristo, hermano. Por eso le puse como título a este sermón: completa redención en Cristo. No quedó nada por hacer, hermano. Nuestra redención ha sido completa en el Señor Jesucristo. Le animo para que podamos
buscar en todo tiempo al Señor Jesucristo y podamos gozarnos en Él y en su obra. Pero es necesario que le conozcamos más. Que nosotros vayamos a la palabra para poder conocer bien a nuestro Señor y las cosas que Él quiere para nosotros. Pero si hay alguien que aún no ha conocido a Cristo, entonces podemos decirte que tú no tienes nada en la vida. No tienes nada porque te falta lo que verdaderamente vale la pena poseer, y es Cristo. Pero hay esperanza. Te animamos para que puedas buscar a Dios, para que puedas arrepentirte de tus pecados y puedas volverte a Él, porque en Él hay misericordia y gracia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que quede plasmada en nuestros corazones y que en las luchas, Señor, que nosotros enfrentamos a diario, podamos recordar que en ti, Señor, nosotros somos redimidos. Padre, podamos recordar que el pecado, Dios, no nos condena, porque ya tú nos liberaste en la cruz. Sé con tu pueblo, Señor, y llévalo a sus hogares en tu paz y en tu amor. En el nombre de Cristo. Amén. Rapidito, hermano.